Cuando el silencio amenaza con destruir a un pueblo, una mujer se levanta, arriesga su vida y cambia el destino de una nación. Esta es la historia de Santa Ester. La elección inesperada. En la vasta y dorada capital del imperio persa, Susa, una ciudad palpitante de intrigas, riquezas inimaginables e incontables secretos, vivía una joven judía llamada Hadassah. Huérfana desde niña, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre íntegro, devoto y profundamente sabio, que la educó como si fuera su propia hija. Hadassah no solo destacaba por su belleza, sino por la delicadeza de su alma, la firmeza de su fe y la serenidad que irradiaba incluso en medio del bullicio de un imperio opresor. Su nombre hebreo significaba Mirto, símbolo de esperanza y renacimiento, pero en la corte ella sería conocida como Ester, nombre persa que significa estrella. La historia de Ester comenzó a tomar forma en un momento de absoluta turbulencia dentro del reino. El rey Asuero, conocido también como Jerjes I, había repudiado públicamente a la reina Vashti por desobedecer su orden. Vashti, orgullosa y firme, se negó a mostrarse como un objeto decorativo y por ello fue destituida. El trono quedaba vacío y una nueva reina debía ser elegida. Pero esta vez, el rey no quería una reina por conveniencia política, quería belleza, quería juventud, quería sumisión. Así nació el edicto real. Todas las jóvenes vírgenes y bellas del imperio debían ser reunidas en el harén real. De entre ellas, el rey escogería a su nueva esposa. El rumor del decreto se esparció por los mercados, los templos, los callejones y los hogares humildes. El corazón de muchas familias se llenó de temor e incerteza. No era una invitación, era una orden imperial. Y cuando los oficiales llegaron a la comunidad judía de Susa, también Hadassah fue convocada. No había elección. Mardoqueo, con un rostro carregado de dor y resignación, la entregó con lágrimas contidas al destino que se formaba sin pedir permisión. Antes que partiera, se inclinó y susurró en su oído: «No reveles tu origen, hija mía, que nadie sepa que eres del pueblo de Israel. Mantente fiel a nuestro Dios, pero en silencio». Así, Hadassah se convirtió en Ester, una entre muchas jóvenes exiliadas en el fastuoso pero enjaulado mundo del palacio. Las doncellas eran preparadas para el encuentro con el rey por un año entero, 6 meses con aceites de mirra, 6 meses con perfumes y cosméticos. Un proceso de purificación externo, mientras muchas se corrompían por dentro, pero Ester no se dejaba envolver por la vanidad ni por la codicia. No ansiaba el trono, no se aferraba a los lujos, su fuerza era invisible y esa era precisamente su mayor belleza. Hegai, el eunuco encargado del harén, notó en ella algo especial desde el primer día. Su dulzura era auténtica, su humildad cautivadora, su mirada firme como el acero. Le ofreció los mejores alimentos, los mejores aposentos y 7 doncellas para que la asistieran. Mientras otras competían entre sí, Ester observaba en silencio, como quien sabe que el verdadero poder no está en lo que se muestra, sino en lo que se guarda. Pasaron los meses. Cada doncella era llevada una sola noche al rey. Si no lo complacía, quedaba confinada al harén de las concubinas por el resto de su vida, sin posibilidad de volver a ver al rey. Era una ruleta cruel, donde la belleza era moneda de cambio y el alma un precio alto a pagar. Cuando llegó el turno de Ester, no pidió nada adicional como las otras, no adornos ni vestidos especiales. Solo confió en lo que Hegai le indicó y salió con la luz natural de quien no necesita fingir. Cuando se presentó ante el rey Asuero, los ojos de todos los presentes se clavaron en ella. Pero no fue solo por su apariencia. Había algo diferente, algo que tocaba incluso los corazones más endurecidos. Asuero quedó cautivado, no por deseo pasajero, sino por una presencia que le resultó inexplicablemente magnética,
y sin demora colocó en su cabeza la corona real. Esther, la joven huérfana judía que ocultaba su identidad por mandato de su tío, se convertía en reina del imperio persa. Mientras los salones del palacio celebraban con música, vino y danzas interminables, en el silencio de su alma, Esther sentía un peso. Era la reina de un imperio que no conocía su verdad. Su pueblo vivía bajo amenaza y ella vivía en un palacio que podía volverse prisión en cualquier momento. Sabía que su ascenso no era solo una casualidad, que había un propósito escondido, un misterio en la sombra esperando revelarse. Aunque aún no entendía cuál sería su papel, el destino ya había encendido en ella la chispa de una misión sagrada. Y esa misión, como descubriríamos después, mudaria para sempre o curso da história do seu povo. Antes de começarmos esta jornada sobre la vida Santa Esther, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Esther? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Esther? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Intriga en la corte. Mientras Esther se adaptaba al silencio palaciego, entre los corredores enlosados de mármol e incensarios ardientes, una sombra comenzaba a crecer en los bastidores del poder. Su nombre era Amán, hijo de Hamedata, descendiente de Agag, el antiguo enemigo del pueblo de Israel. Era astuto, ambicioso, e envolvía sus palabras en un velo de falsa lealtad. El rey Asuero, sediento de adulación y rodeado de cortesanos que solo decían lo que él quería oír, lo había elevado por encima de todos los príncipes del imperio. Desde ese momento, todo aquel que pasaba frente a Amán debía inclinarse, postrarse, rendirle reverencia absoluta como si se tratara de un semidios. Sin embargo, había un hombre que se negó, día tras día, en la puerta del palacio, mientras los demás servidores se inclinaban con temor o conveniencia. Mardoqueo permanecía erguido, con la mirada firme y los brazos cruzados. No era arrogancia, sino fidelidad a su fe. Él, como judío, no podía inclinarse ante ningún hombre, por más poder que tuviera. Solo se arrodillaba ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de integridade, quase invisível para os demais, provocou uma fúria ardente no coração de Amán. Los oficiales del palacio, al ver que Mardoqueo persistía en no postrarse, lo interrogaron. Le advirtieron que aquella rebeldía era peligrosa. Pero él respondió con calma que era judío y que por fidelidad a su Dios no podía rendir culto a un hombre. Esta confesión no solo confirmó la sospecha de Amán, sino que encendió en él un odio antiguo, un odio que venía de generaciones pasadas, cuando los israelitas destruyeron a los agagitas. No bastaba con castigar a Mardoqueo. Su orgullo herido deseaba algo mayor, algo desproporcionado, la aniquilación total del pueblo judío. Amán, con su lengua afilada como espada, se presentó ante el rey Asuero con palabras cuidadosamente escogidas. No mencionó nombres ni etnias directamente, solo insinuó: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, dijo, cuyas leyes son diferentes de las de todo el pueblo y que no observan las leyes del rey. No conviene al rey tolerarlos. Hábil manipulador, no apeló a la justicia, sino al miedo. El miedo es el arma más efectiva cuando se quiere sembrar la destrucción. Sutilmente insinuó que ese pueblo era una amenaza silenciosa, un cáncer infiltrado en el cuerpo del imperio. Luego, con aparente generosidad, ofreció una suma astronómica al tesoro real para financiar el exterminio. 10,000 talentos de plata. Era una fortuna gigantesca, equivalente a toneladas de metal precioso.
El rey, despreocupado, confió ciegamente en su visir, le entregó el anillo real, símbolo supremo de autoridad, y con él el poder de emitir decretos irrevocables. «Haz lo que te parezca bien», dijo Asuero, sin hacer preguntas, sin indagar quiénes eran esas personas que él condenaba con un gesto indiferente. Así, el decreto fue redactado. Sellado con el anillo del rey, se convirtió en una ley eterna que ni el propio Asuero podría revocar después. Se envió a todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. En él se ordenaba que en un solo día, el día 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres, ancianos, niños, debían ser exterminados, asesinados, aniquilados sin piedad. Además, se permitía a los ciudadanos del imperio apoderarse de sus bienes, convertir sus casas en botín, apropiarse de sus riquezas. Un genocidio legalizado, motivado por el odio de un solo hombre y el silencio de un rey complaciente. Las noticias se expandieron como humo por el viento. En cada ciudad, en cada aldea, en cada provincia, los judíos leyeron el edicto y sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. Hubo llanto, ayuno, luto y lamentos en cada rincón del imperio. Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ceniza y salió por las calles de Susa con un clamor desgarrador. No era solo el dolor de quien teme por su vida, era la angustia de quien sabe que su pueblo está condenado y que el tiempo se agota. Nadie podía entrar al palacio vestido de luto, pero el clamor de Mardoqueo fue tan fuerte que llegó hasta los aposentos de Ester. Al enterarse del edicto y del dolor de su primo, su alma se estremeció. Mandó ropas para que él se las pusiera, para que pudiera acercarse y hablarle. Pero Mardoqueo las rechazó. No necesitaba consuelo, necesitaba acción. A través del eunuco Hatak, le envió un mensaje que cambiaría para siempre el rumbo de su destino. Le contó sobre el decreto, le mostró una copia escrita del edicto y le imploró que fuera ante el rey para suplicar por su pueblo. Ester, al recibir ese pedido, sintió como el miedo se colaba por cada rincón de su cuerpo. Nadie, absolutamente nadie, podía acercarse al rey sin ser llamado, ni siquiera ella, la reina. Hacerlo significaba jugar con la muerte. Solo si el rey extendía su cetro de oro, se le perdonaría la vida. Si no lo hacía, sería ejecutada al instante, por más que llevara la corona sobre la cabeza. Y hacía 30 días que el rey no la llamaba. 30 días de silencio, de incertidumbre, de distancia. Las palabras de Mardoqueo, sin embargo, no terminaban ahí. Con la sabiduría de quien comprende los designios del cielo, añadió una frase que quemó como fuego en el corazón de Ester. «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». No era una casualidad que ella estuviera en ese lugar, no era un capricho del destino que una huérfana judía hubiese sido elevada a reina. Era una misión, una prueba, un llamado a despertar la fe dormida, a asumir su papel no como reina de Persia, sino como hija del pueblo elegido. Pero aún no era el momento de decidir. El palacio, mientras tanto, seguía en calma aparente. Bajo sus cúpulas doradas, una tormenta estaba a punto de nacer. El ayuno y el coraje. Las palabras de Mardoqueo se quedaron clavadas en el alma de Ester como un hierro ardiente. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No era solo un consejo, ni una súplica. Era una revelación, una sacudida que traspasó el velo de la realeza, los perfumes y las sedas, y la despertó a una verdad inevitable. Su corona no era adorno, era responsabilidad. Desde el instante en que leyó ese mensaje, su corazón comenzó a latir con la urgencia de una decisión que no podía aplazarse. Pero el miedo, ese enemigo silencioso, también se levantaba dentro de ella. Ester sabía que acercarse al rey sin haber sido convocada era, según la ley persa, una sentencia de muerte. Ni siquiera su título de reina podía protegerla. Su vida pendía del gesto fugaz de un cetro dorado.
La noche cayó sobre Susa con un silencio pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Esther caminaba por sus aposentos con pasos lentos, sintiendo que el mármol bajo sus pies era cada vez más frío. No estaba sola, pero se sentía sola. Nadie en el palacio conocía su verdadero origen. Nadie sabía que bajo esas ropas regias palpitaba un corazón judío, atormentado por la angustia de su pueblo. Esa noche, Esther alzó sus ojos al cielo, no como reina, sino como hija de Israel. No buscó estrategias políticas ni favores humanos, buscó a Dios. Envió inmediatamente un mensaje a Mardoqueo, no con una respuesta de negación ni de aceptación inmediata, sino con una petición sagrada. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces entraré a la presencia del rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Con esas palabras, Esther selló su destino. Era la entrega absoluta, no había garantías de éxito, no había certezas, solo había fe. Una fe que desde ese momento se volvió más poderosa que cualquier ejército. Por 3 días, el bullicio de Susa fue interrumpido por un silencio extraño. En las casas judías, las mesas quedaron vacías. No hubo pan, ni agua, ni vino, solo oraciones, susurros en la oscuridad, lágrimas que no buscaban compasión, sino intervención divina. En los corredores del palacio, las doncellas de Esther, acostumbradas al lujo y al ritmo protocolar, fueron testigos de algo que jamás habían visto. Su señora, la reina, con el rostro descubierto, sin joyas, sin perfumes, postrada en oración y abstinencia. Día y noche su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía. No comía, no bebía, no dormía, solo oraba. A veces de pie, a veces de rodillas, a veces con el rostro pegado al suelo. Clamaba por su pueblo, por su alma, por sabiduría, por valor. Cada lágrima era un sacrificio, cada silencio una súplica. Se convirtió en templo viviente dentro del palacio de un rey pagano. Durante esos 3 días también su memoria despertó. Recordó las palabras de Mardoqueo cuando era niña, las historias de Abraham, de Moisés, de los profetas. Recordó cómo Dios había abierto el mar, alimentado con maná, hecho temblar montañas. Recordó que su pueblo nunca había sido abandonado, aunque muchas veces caminara por el valle de la muerte. Y se preguntó, ¿seré yo ahora parte de esa cadena? Una eslabón más en la historia de la salvación. El tercer día amaneció con una luz tenue. Una brisa fría atravesaba los pasillos del palacio, como si el mundo presintiera que algo estaba por suceder. Esther, debilitada físicamente pero revestida de una fuerza interior indescriptible, se levantó. Se bañó en silencio. Sus doncellas la vistieron con las ropas reales más majestuosas, no como quien busca deslumbrar, sino como quien honra la dignidad de su llamado. Se colocó la corona con manos firmes y caminó hacia las puertas del salón del trono. Los guardias abrieron las grandes puertas de madera y oro. El murmullo del palacio se apagó. Todos se apartaron al verla entrar, sola, sin haber sido llamada. El corazón de Esther golpeaba su pecho con la violencia de un tambor de guerra, pero sus pasos eran decididos. Cada metro que recorría era un desafío a la muerte. En el fondo del salón, en un trono elevado, el rey Asuero descansaba en su gloria, rodeado de nobles y cortesanos. Cuando sus ojos encontraron a Esther, se produjo un instante eterno. El rey la observó. No era la misma mujer que había elegido meses atrás. Había en su mirada un fuego nuevo, una decisión que desarmaba al más cruel de los guerreros. El silencio se volvió insoportable. Los cortesanos esperaban el veredicto. ¿Sería ejecutada por su atrevimiento o perdonada por su belleza? Entonces, lentamente, el rey alzó su cetro de oro y lo extendió hacia ella.
La vida volvió a sus pulmones. Esther avanzó, tocó la punta del cetro y se inclinó. Había cruzado el umbral entre la muerte y la vida. Pero su misión no había terminado. El ayuno le había dado el coraje, la fe, el sostén, la corona, el acceso. Ahora la reina debía hablar, pero lo haría a su tiempo, con sabiduría, con estrategia, como lo haría una verdadera hija del Altísimo, como lo haría una reina elegida no solo por un rey humano, sino por el Rey eterno. El banquete decisivo, el cetro dorado extendido por el rey Asuero, había sido el primer milagro. Esther, aún con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, se incorporó lentamente tras tocar la punta del cetro y dirigió su mirada al hombre que, sin saberlo, sostenía en sus manos el destino de un pueblo entero. Asuero la contemplaba con curiosidad y sorpresa. Algo en ella había cambiado. Ya no era solo la reina silenciosa y hermosa que adornaba su trono. Había en sus ojos una luz intensa, una mezcla de determinación, humildad y un profundo misterio que parecía brotar desde lo más hondo del alma. El rey rompió el silencio, inclinándose hacia ella desde el trono. ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aunque me pidas hasta la mitad del reino, te será concedido. Pero Esther no respondió con precipitación. Sabía que una revelación impetuosa podía arruinarlo todo. En ese momento, la sabiduría y la templanza le susurraron al oído. Entonces, con voz suave, respondió: «Si le place al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado para él». El rey aceptó sin dudar y mandó llamar de inmediato al poderoso Amán. Amán, al recibir la invitación, se sintió enaltecido. Su ego, ya inflado por el poder, se elevó aún más. Era el único invitado personal de la reina. Ningún otro noble, ningún otro príncipe, solo él. Caminaba por los pasillos del palacio con altivez, ignorando que cada paso lo acercaba más a su caída. Esa tarde, los tres se sentaron en un banquete privado. El rey, la reina y el enemigo oculto. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible. Esther, aunque exteriormente serena, libraba una tormenta interna. Su fe era su escudo, pero el temor no desaparecía. Sabía que una palabra equivocada podía sellar su sentencia y condenar a todo su pueblo. Durante el banquete, Esther observó, midió los gestos, escuchó los silencios. Asuero comía con satisfacción, curioso por lo que su esposa tramaba. Amán sonreía con arrogancia, creyéndose ya intocable. Al final de la comida, el rey volvió a preguntar: «¿Cuál es tu deseo, reina Esther? ¿Qué petición tienes?» Y nuevamente Esther no reveló nada aún. «Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le agrada concederme mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les prepararé, y entonces declararé mi deseo». Con esta nueva invitación, Esther no solo ganaba tiempo, sino que colocaba las piezas en posición. El suspenso aumentaba, tanto para el rey como para Amán, que regresó a su casa con el pecho inflado de orgullo. Esa noche, sin embargo, sucedieron dos cosas fundamentales que el destino hiló con maestría divina. Por un lado, Amán, al salir del palacio, vio nuevamente a Mardoqueo sentado en la puerta del rey. El judío no se inclinó, no se movió, ni una muestra de temor, ni una señal de respeto. Amán ardió de furia. Al llegar a su casa, reunió a sus amigos y a su esposa Ceres, y les relató con júbilo sus honores. La riqueza acumulada, el número de hijos, su ascenso por encima de todos los nobles y la invitación exclusiva al banquete de la reina. Pero con una mueca oscura confesó: «Nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio». Entonces Ceres le sugirió algo atroz. «Manda construir una horca de más de 20 metros de altura y pide mañana al rey que cuelgue allí a Mardoqueo».
Así irás contento al banquete. A Amán le pareció una idea excelente. Ordenó construirla de inmediato. Por otro lado, esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. El insomnio, quizá guiado por una mano invisible, lo llevó a pedir que le leyeran las crónicas reales, los registros de los acontecimientos pasados del reino. Al leer, encontraron una historia olvidada. Mardoqueo, años atrás, había salvado la vida del rey al denunciar un complot de 2 eunucos que planeaban asesinarlo. ¿Qué honra o reconocimiento se le ha hecho a Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. Nada se ha hecho, fue la respuesta. Esto encendió un nuevo fuego en el corazón del monarca, una deuda de gratitud que ahora exigía ser saldada. A la mañana siguiente, Amán entró en el patio exterior del palacio para pedir la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lo mandó llamar. «Amán», dijo Asuero, «¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar?» El orgullo de Amán lo cegó. Creyendo que el rey hablaba de él, respondió: «Vístase a ese hombre con la ropa real que el rey haya usado. Póngase sobre su cabeza la corona real y llévelo por las calles montado en el caballo del rey, conducido por un noble proclamando: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar». El rey sonrió y dijo: «Excelente. Ve de inmediato y haz todo eso con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho». La humillación de Amán fue absoluta. En lugar de ver a su enemigo colgado, tuvo que honrarlo públicamente. Esa procesión inesperada quebró su orgullo como un cristal arrojado al suelo. Después de aquel episodio, aún estremecido por la vergüenza, Amán fue llamado nuevamente al palacio para el segundo banquete de Ester. Esta vez, la atmósfera era distinta. El rey estaba intranquilo, curioso, expectante. Ester, más firme que nunca, sabía que había llegado el momento de hablar. Aquel segundo banquete no era una comida más. Era el escenario donde el destino de miles de vidas sería decidido. El vino fluía en las copas, pero el silencio pesaba más que el oro. Ester, la huérfana convertida en reina, respiró hondo y se preparó para revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. El tiempo de callar había terminado. Ahora era el tiempo de hablar. Justicia y liberación. Las paredes del palacio de Susa estaban bañadas en oro, pero aquella noche lo que brillaba con mayor intensidad no eran los adornos ni las copas de vino, sino la determinación en los ojos de Ester. Por segunda vez, la reina se encontraba frente al rey Asuero y al temido Amán, pero ahora cada segundo que pasaba acercaba el momento de la verdad. Era el segundo banquete, el instante largamente preparado, y en el aire se podía cortar la tensión con una daga. Nadie más que ellos tres, ningún testigo, solo el poder, la traición y la justicia aguardando su hora. Después del último bocado y cuando el silencio reinó entre los tres, el rey volvió a hablar, con tono afable pero curioso. «¿Cuál es tu petición, reina Ester? ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida». Ester respiró hondo. Su corazón golpeaba como si quisiera salir de su pecho, pero sus palabras salieron firmes, envueltas en la delicadeza de quien conoce el peso de cada sílaba. «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le place, concédeme la vida y la vida de mi pueblo». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Asuero, desconcertado, inclinó el cuerpo hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Tu vida? ¿Tu pueblo? ¿Qué quieres decir, Ester?». Ella bajó la cabeza, no por temor, sino por respeto a la verdad que iba a soltar como una espada al cuello del enemigo. «Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados, exterminados. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos y esclavas, habría guardado silencio, aunque la pérdida sería irreparable para el rey». Asuero se incorporó abruptamente. Su rostro se tornó rojo de ira. Nunca antes había visto a Ester tan seria, tan herida,
tan decidida. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que ha maquinado semejante cosa? Ester levantó la mirada y su dedo apuntó sin vacilar. El adversario y enemigo es este perverso Amán. El rostro de Amán palideció al instante. Toda la arrogancia acumulada durante años se desmoronó en segundos. Sudor frío perlaba su frente. Ya no era el hombre poderoso que dictaba leyes y levantaba horcas. Era un condenado, acorralado entre el juicio del rey y la furia de una reina cuya dulzura ya no podía ser confundida con debilidad. Asuero, consumido por la cólera, se levantó de la mesa y salió al jardín del palacio, luchando por controlar su furia. Mientras tanto, Amán, tembloroso, se arrojó a los pies de Ester para suplicarle por su vida. Pero en su desesperación se acercó demasiado, tropezó y terminó cayendo sobre el diván donde ella se recostaba. En ese preciso momento, el rey regresó al salón. Al ver la escena exclamó: ¿También querrás violar a la reina en mi propia casa? Sus palabras fueron como una sentencia irrevocable. Apenas las pronunció, los oficiales cubrieron el rostro de Amán, señal de que sería llevado a la ejecución. Entonces, uno de los eunucos presentes, Arbona, aprovechó el momento para hablar. «Oh rey, en casa de Amán hay una horca de más de 22 metros de altura, la cual hizo preparar para Mardoqueo, aquel que salvó la vida del rey. Las piezas se encajaron como un rompecabezas cruel y revelador. Asuero no dudó. Cuelguen a Amán en la horca que él mismo levantó. Así fue. Aquel que había construido su gloria sobre el desprecio y el odio fue ejecutado en la misma estructura que diseñó para otro. Su muerte fue rápida, pero su caída eterna. La horca, símbolo de su soberbia, se convirtió en monumento a la justicia, y el reino entero presenció cómo un solo acto de fe, una sola voz valiente, podía derribar al más poderoso de los enemigos. Pero el peligro no había terminado. Aunque Amán había muerto, el edicto firmado con el anillo del rey seguía vigente. Y según las leyes de Persia, ninguna orden real podía ser anulada una vez emitida. El día 13 del mes de Adar, los enemigos del pueblo judío aún tenían el derecho legal de atacarlos, saquearlos y exterminarlos. Era un reloj de arena sangriento que seguía corriendo. Ester, una vez más, se presentó ante el rey, esta vez con lágrimas en los ojos, rogando que se hiciera algo para detener la masacre. Asuero, ya consciente de la magnitud de lo que había autorizado sin saberlo, permitió que se redactara un nuevo decreto. Esta vez, con su anillo real, autorizó a los judíos en todo el imperio a que se defendieran con sus propias manos. Se les permitió organizarse, tomar armas, proteger sus vidas, sus familias y sus bienes. La voz de la reina había transformado una sentencia de muerte en una posibilidad de resistencia. El nuevo decreto fue enviado rápidamente a todas las provincias, en los distintos idiomas del vasto imperio. Desde la India hasta Etiopía, jinetes y mensajeros cruzaron desiertos, montañas y ríos. Llevaban en sus manos la esperanza de todo un pueblo. Al llegar la noticia a las comunidades judías, el llanto de terror se transformó en gritos de alegría. Se vestían de lino fino, celebraban con banquetes y regocijo, y en muchas regiones, incluso personas de otras naciones decidieron unirse a los judíos, al ver cómo la mano de Dios los había protegido. Mardoqueo fue honrado públicamente. El hombre que antes se sentaba en la puerta del rey con ropas humildes, ahora vestía lino real y púrpura, caminando entre vítores y alabanzas. Pero él no se embriagó de poder. Sabía que su lugar no era solo un honor, sino una carga. El destino lo había puesto allí para velar por su gente, y eso haría. La comunidad judía, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el cielo había abierto un camino en medio del abismo. El día del exterminio se acercaba, pero ya no serían corderos mudos al matadero. Esta vez lucharían, esta vez resistirían.
La justicia comenzaba a abrirse paso y con ella una liberación que el mundo jamás olvidaría. Legado de luz. El día 13 del mes de Adar amaneció con una tensión que podía sentirse en el aire, como si el mismo sol hubiese salido con cautela. Era la fecha establecida en el decreto original para el exterminio de los judíos, firmado con el anillo del rey y promovido por el ya ejecutado Amán. Pero ahora algo había cambiado. El nuevo edicto, autorizado por el propio Asuero y redactado por Mardoqueo, les daba a los judíos el derecho de defenderse. Las ciudades se dividieron entre el miedo, la expectativa y la incertidumbre. ¿Se atreverían los enemigos del pueblo judío a atacar, ahora que sabían que ya no eran presas fáciles, sino hombres y mujeres dispuestos a luchar por sus vidas? El pueblo judío, hasta entonces sumido en el luto, se alzó con una dignidad recuperada. Organizados, unidos y llenos de fervor, formaron grupos de defensa en cada provincia del imperio. En muchas regiones, los gobernadores y príncipes, temerosos de la influencia que Mardoqueo ahora ejercía en la corte, optaron por apoyar a los judíos en lugar de perseguirlos. El poder de Esther como reina, combinado con la sabiduría de su primo elevado a primer ministro, había cambiado radicalmente la percepción del pueblo judío en todo el reino. Lo que antes era debilidad, ahora se había transformado en respeto. Ese día, en toda la extensión del imperio persa, desde las arenas ardientes de Arabia hasta las montañas heladas de Media, los enemigos de los judíos cayeron ante una resistencia impensada. La victoria no fue solo militar, sino espiritual. Cada golpe asestado fue acompañado por oraciones, cada batalla librada fue un acto de fe, y cada vida preservada fue vista como un milagro concedido por el Altísimo. En Susa, la capital, la lucha fue más intensa, pero allí también el pueblo judío prevaleció. El miedo que antes paralizaba fue reemplazado por un fuego sagrado que ardía en sus corazones. Cuando al día siguiente la calma regresó, el pueblo no celebró con soberbia, sino con reverencia. No era solo una victoria política o física, era una redención. Era el final de una amenaza que había pesado sobre generaciones, y en medio de esa emoción indescriptible, Mardoqueo y Esther decretaron que esos días debían ser recordados para siempre. Nació así la festividad del Purim, una conmemoración que cruzaría los siglos, recordando que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la luz de Dios puede brillar a través de la valentía de sus hijos. El nombre Purim viene de la palabra pur, que en acadio significa suerte o lote, en alusión a los suertes que Amán había echado para decidir el día del exterminio. Lo que había comenzado como un símbolo de muerte se transformó en un estandarte de vida. Cada año, en los días 14 y 15 de Adar, los judíos se reúnen para leer el libro de Esther, también conocido como el Megilat Esther, intercambiar regalos, ayudar a los pobres y celebrar con alegría. La historia de Esther no se convirtió solo en una tradición, sino en una enseñanza eterna sobre fe, identidad, justicia y redención. Esther, por su parte, regresó a su papel como reina con una gloria diferente. Ya no era solo la bella joven que había conquistado al rey, sino la salvadora de su pueblo. La mujer que, con sabiduría y templanza, desafió leyes mortales por una causa divina. Vivió el resto de sus días en el palacio, pero su alma nunca volvió a descansar en la comodidad. Su corazón quedó unido para siempre al destino de su pueblo. Se convirtió en símbolo de valentía femenina, en modelo de fe silenciosa, en memoria viva de lo que una sola persona, guiada por el amor a Dios y la compasión por su gente, puede lograr frente al abismo. Mardoqueo, investido con autoridad real, usó su posición no para enriquecerse, sino para velar por la seguridad y bienestar del pueblo judío disperso en el vasto imperio. Fue un líder justo, sensato,
prudente, aún rodeado de oro, no olvidó las cenizas de sus días pasados, y aunque la historia tiende a silenciar a los sabios cuando ya no son útiles al poder, su memoria fue preservada entre los suyos. No por títulos ni conquistas, sino por la justicia sembrada y la fidelidad al Eterno. Pero lo más impactante de esta historia no es solo lo que sucedió, sino lo que dejó. A lo largo de los siglos, Esther se convirtió en mucho más que una reina judía de Persia. Se convirtió en una figura sagrada dentro del cristianismo, venerada por su entrega, por su fe inquebrantable y por su papel como instrumento de la providencia divina. En la tradición católica, Esther es considerada una precursora de María, la Madre de Jesús, por su papel como intercesora, como protectora del pueblo, como mujer elegida para una misión divina en el momento justo. A lo largo de los siglos, múltiples iglesias, catedrales y comunidades cristianas han recordado a Santa Esther no solo como un personaje bíblico, sino como un símbolo de la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. En tiempos de guerra, persecución o calamidad, muchos cristianos han rezado pidiendo su intercesión, recordando que ella se presentó ante el trono de un rey humano con temor y temblor, pero que fue recibida con favor por el Rey de los cielos. Su legado es una luz que no se apaga, un eco que aún resuena en los corazones de aquellos que enfrentan injusticias. Una promesa viva de que la fe, cuando se abraza con decisión, puede mover no solo montañas, sino también decretos, reinos y destinos. Santa Esther, la reina oculta, la estrella de esperanza, sigue brillando en la memoria de los pueblos como símbolo de resistencia, dignidad y salvación. Su historia, tejida en el corazón de la Escritura, continúa iluminando generaciones, recordando que cuando la noche parece más oscura, es cuando el cielo se prepara para hacer nacer su luz más poderosa.